Buenas noches. Bueno, vamos a empezar la sesión 9 del, del diplomado. Hoy día toca el tema de la ley 2744, ley de procedimiento administrativo general, el TUPA y el TUSNE, ¿no? El TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos, y el TUSNE, que es el texto único de servicios no exclusivos. Bueno, el objetivo de la sesión ya saben que es la misma de siempre. Básicamente es señalar que la mejor estructura no garantiza un gran resultado, un buen rendimiento, y entender que la gestión por proceso es la base del funcionamiento del Estado, ¿no? Bueno, como mencionaba siempre, la política nacional de modernización de la gestión pública es la base de todo. Este es el esquema del proceso de modernización que ya hemos visto en clases anteriores. El elemento de políticas públicas, que es el primer pilar; el segundo pilar, presupuesto por resultados; tercer pilar, gestión por procesos, investigación administrativa y organización institucional; cuarto pilar, servicio civil meritocrático; el quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación, gestión del conocimiento, ¿no? Todo eso nos va a llevar a lo que es un Estado moderno, ¿no? Con un gobierno abierto, orientado al ciudadano, siendo un Estado unitario, descentralizado, eficiente e inclusivo, ¿no? El marco para la mejora de la calidad regulatoria, que es lo que vamos a ver, es este, ¿no? El decreto legislativo 1310, que establece la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de realizar un análisis de la calidad regulatoria de procedimientos administrativos. O sea, todas las entidades del Poder Ejecutivo tienen que revisar si la normativa que regula los procedimientos administrativos que brinda la entidad se encuentran actualizados, son correctos, etcétera, ¿no? Tanto lo que se señala para el tema de la administración interna, como para el tema de la atención hacia el administrado, que es a través del TUPA y el TUSNE. Está el decreto legislativo 1446, que establece como una de las finalidades del sistema administrativo de modernización de la gestión pública promover la mejora de calidad de regulación y la simplificación administrativa. O sea, hay que apuntar siempre al tema de simplificación, optimizar el proceso. También está el decreto legislativo 1452, que básicamente modifica la ley de procedimiento administrativo general y, entre otras medidas, establece como obligación para la creación del procedimiento administrativo realizar ¿cómo se llama? El análisis de la calidad regulatoria. O sea, si uno quiere incorporar un nuevo procedimiento, lo primero que hay que realizar, sobre todo, es, en caso, imaginemos el TUPA, revisar toda la calidad regulatoria de esos procedimientos. Ese es el requisito básico. Y el decreto legislativo 1448, que establece una prioridad para el desarrollo de una política de calidad regulatoria, así como los instrumentos para mejorar la calidad regulatoria, ¿no? E incorpora el RIA, ¿no? O sea, básicamente, lo que establece estas 4 normas, que es la base de ese marco legal, es que todas las entidades están obligadas a revisar sus normativas que sustentan los procedimientos administrativos que realiza la entidad, a nivel interno, a nivel de servicio orientado al ciudadano, como es a través de TUPA y el TUSNE, ¿no? Y, aplicando siempre el tema de simplificación administrativa. Y si uno quiere incorporar un nuevo procedimiento, tiene la obligación de revisar las normas que sustentan cada procedimiento, ¿no? Los antecedentes de la calidad regulatoria. Esto no es algo que recién se ha iniciado, ¿no? Esto ya viene desde el año 1989, cuando se crea la Ley de Simplificación Administrativa, ¿no? La Ley 2535 y su reglamento. Luego, en el 91, aparece la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, ¿no? El decreto legislativo 157 y su reglamento. Luego, en el 92, la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi emite el decreto ley número 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi, ¿no? En el 2001
se crea la ley del procedimiento administrativo general, ley 2744, sus modificatorias. A partir del 2009 aparece el Plan Nacional de Simplificación de Trámites Municipales Empresariales, el Tramifácil, que en realidad empezó en 2007, ¿no? Pero que en realidad su primera experiencia fue con el tema de la ley marco de licencia de funcionamiento. Pero ya en el 2009 se crea el Tramifácil, ¿no? Que básicamente identificaron algunos procedimientos administrativos y los simplificaron y optimizaron, ¿no? En el 2011, justamente como parte de esta, ¿cómo se dice?, mejora o parte de la modernización, se crea el plan de incentivos para la mejora de la gestión y modernización municipal, que era la ley número 29812, ley de presupuestos del sector público para el año 2012, donde ya ahí se inicia prácticamente el plan de incentivos, en la cual a nivel de ciertas acciones o tareas por año se iba implementando el tema de simplificación, el mejora de la equidad regulatoria, etc., ¿no? Y en 2013, con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, es que se consolida, ¿no? Ya se vuelve política y es la misma que de carácter obligatorio se debe implementar en todas las entidades del Estado, ¿no? A nivel municipal, muy pocas lo han hecho, ¿no? Básicamente son algunas que han conseguido y que incluso han tenido algunos premios por su implementación. Pero a nivel gobierno central, sí es algo que se ha venido generalizando hace más de 10 años, ¿no? La ley 2744. El ámbito de la aplicación de la ley. Eso está señalado en el artículo 1, ¿no? Básicamente señala que su aplicación es para todas las entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. En realidad son todos, ¿no? También las demás entidades y organismos y proyectos especiales, programas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de las potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes del derecho público, ¿no? Salvo mandato expreso de ley, ¿no? Salvo que digan que no, entonces no va, pues, ¿no? También para las personas jurídicas bajo régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de una concesión, una delegación o autorización del Estado, ¿no? Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente ley, ¿no? En lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada. O sea, básicamente en el artículo 1 me señala cuál es el ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Básicamente es todas las entidades del Estado y a todas aquellas empresas o personas jurídicas que por un tema de concesión, delegación o autorización del Estado vienen algún tipo de servicio público, ¿no? El artículo 2 lo señala el contenido y el artículo 3 la finalidad, ¿no? La finalidad, básicamente, de la 2744 es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva de protección del interés general. Básicamente, esa es la finalidad principal, ¿no? Siempre y cuando garantice los derechos e intereses de los administrados, ¿no? Siempre tiene que garantizar, siempre va apuntando al ciudadano, al administrado, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la 2744? Bueno, la 2744 presenta o contiene normas comunes para las actuaciones, la función administrativa del Estado. Esto ya se sabe, al igual como aquellos procedimientos administrativos que se brindan hacia los ciudadanos, ¿no? O procedimientos especiales que se señalan, ¿no? Ahora, las leyes que se crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. O sea, no existe ninguna ley que se contraponga a lo que dice la 2744. Es una de las condiciones, ¿no? Porque la 2744 establece, su finalidad es básicamente en proteger los intereses del administrado, ¿no? Entonces, ninguna otra ley se cree en contra de esa finalidad. No puede brindar condiciones menores a las que establece la 2744, ¿no? Ahora, las autoridades administrativas de cada entidad están obligadas a reglamentar los procedimientos especiales, ¿no?
considerando que no pueden vulnerar los derechos de los administrados, lo que tiene que garantizar la protección general de los mismos. Ahora, ¿cuáles son los principios del procedimiento administrativo general, ¿no? O sea, básicamente los principios, sin perjuicio de otros principios generales del derecho administrativo, están el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento y el principio de impulso de oficio, el principio de razonabilidad. Cada de estos principios básicamente actúan en respeto a la Constitución. O sea, podría pasar a detallar cada principio, pero creo que con la lectura se entiende, pues, ¿no? Está también el principio de imparcialidad, el principio de informalismo, el principio de presunción de la veracidad y el principio de buena fe procedimental. Bueno, aquí sí vamos a tener un poquito, vamos a tenernos un poco para explicar, ¿no? El principio de imparcialidad, bueno, o sea, todo acto, toda acción que realicen las autoridades o la entidad tiene que garantizar la imparcialidad. O sea, no tiene que haber, todo tiene que ser resuelto conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Y con atención al interés general. O sea, no hay favoritismo ni para entidad ni para el administrado. Todo tiene que ser bajo ese esquema, ¿no? El principio de presunción de la veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados de forma escrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. O sea, al momento de presentar la documentación, se entiende que esa documentación es real, es veraz. Por ningún motivo puede ser rechazado, pues, ¿no? Por lo mismo que se firma una declaración jurada. El principio de buena fe procedimental, ¿no? Eso básicamente es un tema que la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados en general, todos participan del procedimiento, ¿no? O sea, no es tan importante como el principio de veracidad que siempre tiene que mantenerse y el principio de imparcialidad. Al igual que el principio de legalidad en todo procedimiento administrativo, es lo que garantiza la protección de los derechos de los administrados. El principio de severidad, también es otro principio importante. O sea, si bien es cierto, cada procedimiento administrativo tiene un plazo de atención, no debe ser superior, ¿no? Por eso es que hay plazos determinados. Por ejemplo, hay en algunos casos de 12 días, 15 días, 30 días como máximo, ¿no? Es el plazo máximo que establece la ley para atención de cualquier procedimiento administrativo, ¿no? Si en algún momento se sobrepasa ese plazo, el administrador tiene el derecho de presentar su queja y reclamo. El principio de eficacia, ¿no? Los objetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, exactamente, sobre aquellos formalismos cuya realización no incide en su validez. O sea, el principio de eficacia va a ser enfocado en algunas entidades. Se piden a veces requisitos de más como parte de la misma evaluación del procedimiento. Eso no se requiere, salvo que esté sustentado. Basta con presentar los requisitos que establece el TUPA o el TUSNE para que se resuelva de manera eficaz el procedimiento, ¿no? Bueno, y ahí viene el principio de verdad material. El principio de participación, el principio de simplicidad. Todos los trámites deben ser simples, o sea, no deben ser complicados. Por eso es el tema de la simplificación. Y por eso también es el análisis de la calidad regulatoria de las normas que sustentan. Por eso que todo procedimiento administrativo debe ser simple. Uniforme también, bueno, también tiene que establecer requisitos similares para trámites similares, para que mantenga su uniformidad. El principio de actividad o de confianza legítima, bueno, eso es más apuntado para la entidad. El principio de responsabilidad, bueno, la entidad tiene que actuar con responsabilidad y responder por los daños ocasionados contra el administrador como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Por eso estoy mencionando los principios que son básicamente
importantes para los administrados, ¿no? El principio de acceso permanente, bueno, la entidad está obligada a facilitar información a los administrados que son parte de un procedimiento administrativo, ¿no? Tramitado entre ellas, ¿no? Eso es es un derecho básico que tiene, ¿no? Ahora, los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, pues no, o sea, eso básicamente es para cuando por ejemplo, ¿no? Cuando existe alguna disposición administrativa general que hace que haya algún cambio y surgen algunos vacíos en el reglamento administrativo, básicamente acá, ¿cómo se llama? Los principios que se han mencionado anteriormente van a servir para poder tener un claro criterio interpretativo para resolver las cuestiones que se sustenten por controversias o vacíos, ¿no? Por eso estos 19 principios van a garantizar justamente eso, en beneficio del administrado, porque esa es la finalidad de la ley 2744, ¿no? Proteger los intereses de los administrados. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo? Las fuentes del procedimiento administrativo son las disposiciones constitucionales, los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional, las leyes y posiciones de jerarquía equivalente, los decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado, los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los alcances institucionales o provenientes de sistemas administrativos, las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores y la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento del año 2007 establecía básicamente los criterios de evaluación por el metraje, por el número de 100 metros, menores a 100 metros, mayores a 100 metros, menores a 500 metros y mayores a 500 metros. Ahora se evalúa bajo riesgos. Entonces, allí es donde señala estas fuentes de procedimiento administrativo. En este caso es una ley, que es el 2.3, una ley de disposiciones generales de jerarquía equivalente, que establece cuáles son las nuevas reglas para el otorgamiento de licencia de funcionamiento. Entonces, todo eso es lo que se incluye y forma fuentes del procedimiento administrativo. También forma fuente de las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por las leyes especiales, los procedimientos vinculantes de aquellas entidades facultadas especialmente para absolver consultas sobre interpretación de normas administrativas, los principios generales del derecho administrativo. Básicamente esas son las fuentes del procedimiento administrativo, ¿no? Están señaladas en el artículo 4. Ahora, como resumen, las fuentes señaladas en el niveles 2.7, 2.8, 2.9, sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se refiere. Ahora, en el artículo 29 nos dice cuál es la definición del procedimiento administrativo. Se entiende por procedimiento administrativo el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados, ¿no? Ese básicamente es el procedimiento, es un conjunto de actos y diligencias. Básicamente es un proceso, ¿no? Es un procedimiento cuya finalidad es proteger los intereses de los administrados. Por lo tanto, de acuerdo a sus principios, tienen que ser los más simples posibles. Por algo se tiene que aplicar un tema de simplificación a los procedimientos administrativos. Establecer uniformidad en los mismos, ¿no? El artículo 29A, que se incorpora en el año 2017, es el procedimiento administrativo electrónico. O sea, nos dice que sin perjuicio del uso de los medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo puede realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente escrito electrónico que contenga los documentos presentados por los administrados por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado.
Este procedimiento administrativo electrónico, bueno, al principio no se atendía mucho, a pesar que muchas entidades ya lo habían implementado, pero por tema de pandemia, que se ha masificado de manera exponencial, ¿no? Ya básicamente todos, la mayoría de procedimientos los manejamos de manera electrónica, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se llama? Este artículo 29A ya había pensado y había fomentado que las entidades, con un tema de simplificación, empiecen a implementar procedimientos administrativos electrónicos. Ahora, el principio administrativo electrónico debe respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de partes, y debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrador no tenga acceso a medios electrónicos. Exacto. Si en caso el administrador no tiene acceso a medios electrónicos, la entidad facilita, o sea, para eso está la alternativa, aunque más adelante lo vamos a ver. Puede ser presencial, puede ser entre courier, etcétera, ¿no? Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica, o sea, se realizan bajo el mismo plazo, tienen la misma validez, tienen los mismos requisitos que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados a través de las tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal que los documentos manuscritos. Es decir, si les remiten por correo una autorización de resolución con firma digital, tiene la misma validez que la firma física, porque la entidad internamente ya crea un procedimiento, o mejor dicho, han implementado la firma digital en sus respectivos documentos de gestión, en sus respectivos documentos, ¿no? Ahora, mediante decreto supremo refrendado por la unidad, mediante la presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos juntos a sus requisitos. Bueno, esto ya está, o sea, es lo que nos dice también este artículo, que mediante decreto se implementará cuáles son los lineamientos para establecer estas condiciones y uso de tecnologías. Las mismas que ya existen. Ya se han creado desde el 2017 a la fecha diversos decretos o normativas para la implementación, para dar los elementos de implementación. Por ejemplo, RENIEC ya hace años, anterior a la modificación de la ley 2744, ya implementaba el tema de clientes electrónicos. Ahora se ha masificado por un tema de la pandemia, donde ya se están establecidos cuáles han sido los lineamientos. Básicamente todos en virtud del COVID. El 29 nos establece qué es el expediente electrónico. Entonces, bueno, el expediente electrónico está constituido por un conjunto de documentos electrónicos generados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad en una determinada entidad de la administración pública. O sea, todos los documentos que se generaban de manera física en el procedimiento administrativo electrónico se generan de manera electrónica, o sea, es lo mismo. Entonces, el expediente electrónico, como dice su nombre, está constituido por el conjunto de documentos electrónicos generados a partir del inicio del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. El expediente electrónico debe tener un número de identificación único e inalterable que permite su identificación, invoca dentro de la entidad que lo origina. O sea, es su sistema su número de trámite, ¿no? Para que le pueda hacer el seguimiento, o pasar el intercambio o complementación de información. O sea, eso es lo que también señala. Es igual lo mismo que tiene un expediente físico, ¿no? Cada documento electrónico incorporado en el expediente electrónico debe ser numerado correlativamente de modo que se origine un índice digital del cual es firmado electrónicamente conforme a la ley por el personal responsable de la entidad. O sea, básicamente, es como si fuese, como si estuviera, es como cuando uno físicamente ingresa el documento y comienza a foliarse. En este caso se hace todo electrónicamente y lo realiza cada personal de la entidad conforme pasa de acuerdo a los pasos del procedimiento señalado, ¿no? Calificación de procedimientos administrativos. Todos los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer sus intereses o derechos se clasifican conforme a las disposiciones del presente artículo. Por ejemplo, ¿no? Los procedimientos administrativos, hay algunos que se originan de oficio, hay otros que se originan a solicitud de parte.
Algunos tienen aprobación automática y otros de evaluación previa. En los de evaluación previa presentan silencio administrativo positivo o presentan silencio administrativo negativo. Esa es básicamente la calificación de los procedimientos administrativos. La solicitud de parte son básicamente todo lo que los datos se realizan a través de TUPA, de TUSNI, ¿no? Legalidad del procedimiento, no es el artículo 36. Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse en una acción sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía por ordenanza regional, por ordenanza municipal o por resolución del titular de los organismos constitucionalmente autónomos. O sea, básicamente es si consideramos el TUPA es básicamente acá nos señala bajo qué norma o disposición se deben aprobar, ¿no? En el caso de los organismos reguladores, estos podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su función normativa. Bueno, básicamente es para en caso de esos organismos reguladores, ¿no? Los organismos técnicos especiales del Poder Ejecutivo pueden establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante resolución del órgano de dirección del titular. O sea, acá lo que básicamente este artículo establece la legalidad de cada procedimiento, qué cosa es lo que garantiza que ese procedimiento es legal, justamente las ordenanzas, alguna resolución, etcétera, ¿no? Que apruebe dicho procedimiento. Ahora, en el numeral 36.2 nos dice, las entidades realicen el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos administrativos a su cargo o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance establecido en la normativa vigente sobre la materia. Es decir, como ya hemos mencionado anteriormente, todas las entidades están obligadas a realizar el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos administrativos, utilizando como fuentes lo que ya se señaló la ley 2744 en artículos precedentes, utilizando como fuentes la Constitución, leyes generales, etcétera, ¿no? A nivel de gobierno central, este análisis de calidad regulatoria sí se ha realizado. Se viene realizando desde hace 5 años, básicamente, de manera obligatoria. Pero a nivel de gobierno municipal y gobierno regional aún no se ha estado realizando. Pero a partir del 2023 ya es carácter obligatorio para los 3 niveles de gobierno. Por lo tanto, las entidades municipales y regionales tienen que empezar a realizar el análisis de calidad regulatoria de sus procedimientos administrativos. Y como parte de la obligación que tienen actualmente. Y eso va a ser básicamente auditado por el OSI. Los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en el texto único, lo que básicamente se menciona. Todo lo que revisemos tiene que estar compendiado y sistematizado en el texto único administrativo TUPA, aprobado por cada entidad. Ahora, las entidades solamente exigen a los administradores el cumplimiento de los procedimientos, la sustracción de documentos, el suministro de información o pago de su tramitación, siempre que cumplan los requisitos previstos en el numeral anterior. O sea, si se ha aprobado, si el procedimiento administrativo se encuentra compendiado, sistematizado en el TUPA, entonces solamente con los requisitos establecidos, con las normas, con su calidad regulatoria evaluada a través de las fuentes que se consulta y que sustentan dichas normas, entonces se le puede exigir a los administrados el cumplimiento de dichos procedimientos, ¿no? Con la exigencia de los requisitos señalados en cada procedimiento, a través de la documentación que tienen que presentar, o el pago de derechos de tramitación. Ahora, las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o la simplificación de los mismos pueden aprobarse por resolución ministerial, resolución del Consejo Directivo, de los órganos reguladores, resolución del órgano de dirección, por decreto regional o decreto de alcaldía de los gobiernos regionales o locales. O sea, la ventaja en la eliminación de procedimientos o requisitos o simplificación, el Estado se le da a los diferentes niveles de gobierno, lo pueden hacer a través de decretos de alcaldía, no es necesario una ordenanza que sea ratificada por la provincial, sino básicamente, como es un tema de simplificación, de manera inmediata, sácalo con el decreto de alcaldía. Cuando es un tema de eliminación de procedimientos, igual, decreto de alcaldía. Eliminación de requisitos de procedimientos con decreto de alcaldía, ¿no? Da esa facilidad para los gobiernos locales. Lo mismo para el tema regional. Y lo mismo para el gobierno central a través de resolución del titular, ¿no?
Los procedimientos administrativos, incluyendo sus requisitos a cargo de las personas jurídicas, bajo régimen privado que prestan servicios públicos o que son funciones deben ser debidamente publicitados. ¿No? Eso básicamente es para aquellos que prestan servicios públicos a través de concesiones o delegaciones, ¿no? Ahora, el artículo 33A establece ya de manera obligatoria los procedimientos administrativos estandarizados. ¿Qué es lo que dice? Bueno, acá básicamente dice que mediante decreto supremo refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros se aprueban procedimientos administrativos y servicios prestados en el Consejo estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. O sea, en la actualidad, por ejemplo, ya existen procedimientos administrativos estandarizados, ¿no? Por ejemplo, la ley marco de funcionamiento ya presenta un procedimiento administrativo estandarizado que los gobiernos locales deben incorporar, ¿no? Es de manera obligatoria. El no aplicación va a generar que en adelante tengan una sanción. Como les mencionaba anteriormente, ¿no? A partir de este año para adelante ya es de carácter obligatorio que los gobiernos locales y regionales implementen todo el tema de modernización, incluyendo simplificación, el análisis de la calidad regulatoria, la estandarización de los procedimientos administrativos. Por el tema de pandemia se suspendió, pero a partir de 2023, al inicio de las nuevas gestiones, es de carácter obligatorio, al igual que la implementación del modelo de integridad, ¿no? que es por el cual se va a atender todo tipo de denuncias por la mala atención en los procedimientos administrativos. Ahora, la no actualización por las entidades de sus respectivos textos únicos de procedimiento administrativo TUPA dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada de vigencia de los procedimientos administrativos estandarizados por la presidencia del consumidor tiene como consecuencia la aplicación del artículo 49. Como les mencionaba, esto a nivel de gobierno central se estuvo implementando, a nivel de gobierno regional y local no se estableció como carácter obligatorio, porque dieron de manera progresiva. Cuando iba a entrar en vigencia a partir del año 2020, empezó la pandemia. Entonces ahora, como a partir del año 2023, como inicio de toda gestión, tanto regional como local, y es de carácter obligatorio. Ahora, esta es una caracterización de cómo debe ir el procedimiento administrativo general, ¿no? O sea, por ejemplo, el ciudadano. El ciudadano, tú, por ejemplo, considera un ministerio X, Mintra, pues, ¿no? Trabajo, que esto ya lo tienen implementado hace tiempo, ¿no? Y básicamente a nivel de ministerios esto es algo estándar. Por ejemplo, el ciudadano se acerca a iniciar un trámite. Lo que señala también la ley, que tiene que haber una orientación. O sea, por eso la orientación no significa que es el inicio del procedimiento. Por eso está bien claro, claramente señalado. En la orientación están las unidades orgánicas involucradas. Por ejemplo, imaginemos la municipalidad. Entonces, a partir de la fecha se va, publican, por ejemplo, el mapa de zonificación en todas las sedes de la municipalidad en la cual se tramitan el licencia de funcionamiento. También lo colocan en la página web. Establecen trípticos y generan trípticos y folletos de la manera sencilla de cómo se debe tramitar paso por paso, ¿no? Entonces, ese es lo que, como parte de la orientación, cómo se llenan los formatos, etcétera. Eso es lo que señala como parte de la orientación. O quizás una persona que oriente, pues, ¿no? Tanto en las unidades orgánicas que vienen ese servicio, como también en la plataforma de trámite documentario o plataforma de atención al ciudadano. El aquel ciudadano que lo tiene claro, o sea, va de frente a iniciar el trámite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si va a una oficina de trámite documentario o una plataforma de atención, lo va a hacer de manera presencial, presenta su carta o formato, o su solicitud, o lo puede mandar por courier, ¿no? Otra forma que también, que también puede ingresar sus documentos vía virtual a través de un email o otro portal web donde establece la plataforma de atención de trámites electrónicos, ¿no? En la época de la pandemia, muchos trámites se realizaban, si se acuerdan, en un primer momento, enviando un correo electrónico. Después, poco a poco, se fue estableciendo la casilla postal, etc.
Pues vía telefónica era también otra forma de iniciar un trámite documental, un procedimiento administrativo, ¿no? Un trámite ante la entidad. Entonces, eso es lo que señala. Entonces, lo que señala la norma es que puede haber 3 canales de atención, el virtual, el presencial y el telefónico. El que toma ¿cómo se llama? El que normalmente de manera virtual tomaba, atendía ese procedimiento, lo registraba en un módulo, que es el mismo que en una aplicación o un sistema. Es el mismo sistema donde de manera presencial registra el de ventanilla, de la venta, ¿no? El que se encuentra en la ventanilla de atención. Y que a su vez es el mismo sistema que cuando lo ingresan a través de un aplicativo, un app o a través de la página institucional y registra el administrador. Y es el mismo que el registrador que atiende vía telefónica también registra. O sea, todos, tanto el registrador de la atención virtual por correo, como el administrador que ingresa un trámite, como el que registra en ventanilla, como el que registra vía telefónica, es en el mismo sistema, ¿no? O sea, es el mismo registro. La única diferencia es que son diferentes personas que registran por los diferentes canales de atención. O sea, es un único registro. O sea, a través de un formulario único de registro virtual. Obviamente que esa es la parte de sección, registro y clasificación. Se resecciona bajo esos 3 canales y se registra en un solo sistema, a través de 3 tipos de registradores, ¿no? Luego se deriva al área propiamente que se puede encargar de atender. Entonces, si se dan cuenta, la recepción, registro, clasificación y la primera derivación es estándar. Eso debe estar en todos los sistemas de trámite estandarizados. Es una sola forma de atención. Ahora, internamente, cómo lo atienden, que es diferente. Por eso que se dan cuenta, cuando dicen unidades orgánicas, hay diferentes flujos de atención. Ahí ya básicamente depende de las derivaciones. Y para la notificación es igual. Tiene que haber un solo medio de notificación. Que cuando termine el procedimiento, igualito, así como había una sola persona que registra, un registrado por cada forma de atención, igualito por cada forma de notificación. Si es vía correo, el que registra notifica vía correo. Si es a través del sistema, se registra a través del sistema porque ya se crea una casilla postal. Si es de manera presencial, viene a recoger el administrado, se le informa que viene a recoger o se le envía mediante courier conforme a arribado. Y si es vía telefónica, se le informa que ya se encuentra y se acerca a recoger. Entonces, ese es la caracterización de lo que radica todo el procedimiento electivo general. Si se dan cuenta, la recepción, registro, clasificación, derivación y la notificación ya está estandarizada. O sea, no hay que inventar la pólvora, ya es única. Lo único que se simplifica y se mejora es la parte interna, ¿no? Porque eso sí depende de cómo funcione cada entidad. Por eso que al final se genera una administración y preservación documental del archivo, pues lo ven hacia abajo, que están archivos físicos como electrónicos, y que posteriormente van a servir para un servicio documental cuando quieran solicitar por transparencia, copias, etc. Entonces, esta es la caracterización. Entonces, al final, este es básicamente los 4 pasos de una diseño de la 2744. Siempre tiene que haber una orientación, publicidad, explicación clara de los procedimientos administrativos. ¿Para qué? Para tener una recepción, registro, clasificación y derivación documental correcta, que esté estandarizada. Para que al final la unidad orgánica que corresponda evalúe y brinde la atención. En virtud de las leyes, normas que regulan los diferentes tipos de servicios que se brindan, ¿no? Para luego notificar. Entonces, esto es lo que abarca el procedimiento administrativo general, ¿no? Considera la orientación, pero recién a partir de la recepción hasta la notificación es el procedimiento administrativo, ¿no? Lo que está estandarizado a la fecha y que está establecido un modelo de gestión documental aprobado por el Estado, es la orientación, recepción, registro, verificación y derivación documental y la notificación. La parte de esa evaluación y atención es lo que cada entidad realiza de acuerdo a su propia competencia.
y que debe estar integrándose justamente a esta base estandarizada, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Como les mencionaba anteriormente, a nivel de gobierno central esto está clarísimo, pero a nivel de gobierno local y regional todavía no se tiene claro. Es más, los sistemas de trámites de gobiernos locales no lo tienen básicamente incorporado a este esquema. Si se dan cuenta, en un sistema de trámite de un gobierno local, cada trámite, cada procedimiento TUPA es diferente, o sea, consideran diferentes formas de ingreso, de registro, etcétera, ¿no? No está estandarizado. Por eso digo, a partir de este año ya es de manera obligatoria la estandarización de esos procedimientos administrativos. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo con otra entidad, ¿no? Donde se registra en un solo formato. Si pueden ver acá la parte de recepción y registro. La fecha de recepción se da de manera automática, la recepción de manera automática, la fecha de documento, cuando se completa igual. Fecha de documento se da por defecto la persona lo ingresa, qué tipo, solicitud, si es persona jurídica, qué tipo de requerimiento, etcétera, ¿no? Y acá se apuntan los documentos. Este básicamente es un ejemplo de cómo se trabajó en el año, cómo se empezó a trabajar en el año 2007 en el MTC, este tema, ¿no? O sea, no es nuevo. Pero una vez registrado, se marcan los requisitos que cumple con todos los requisitos, porque supuestamente al ingresar cada documento, por defecto se da esto, no es que uno lo marque, ¿no? Y luego se deriva, y el Estado ya automáticamente, de manera automática, cambia completo. Y como ha dirigido esta unidad orgánica, presiona grabar para guardarlo o derivar. Se dan cuenta, estamos un ejemplo. Y al momento de grabar, le va a dar este registro de atención, ¿no? Estoy viendo que esto se empezó en el año 2007 y en el 2013 se terminó, pues, ¿no? Al final, por ejemplo, ¿no? Este es ya a nivel de manera física y virtual, ¿no? ¿Cómo se ingresan documentos? A través de formularios físicos, memorándum informe, oficios, carta o por correo. ¿Y dónde se ingresa? A través de formularios electrónicos, a través de un sistema, a través de correo electrónico, incorporando archivos digitales o a través del portal web. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, esto ya está estandarizado. O sea, ya nos está diciendo cómo se tiene que trabajar. Esta es la salida también sale de la misma manera, a través de formulario físico igualito, tal como ingresa, igualito sale. Por ejemplo, señala y van a través de la notificación, que se va a notificar a la persona. Por eso digo, ya está estandarizado lo que es el recepción, registro y clasificación, derivación documental y la notificación. Lo que falta estandarizar es, bueno, lo que básicamente es las entidades públicas tienen la obligación de ellos internamente, sus criterios de evaluación y atención, simplificarlos, a fin de cumplir con los principios de legalidad. Pero básicamente ese es el tema, ¿no? Esa es la caracterización. Le muestro con un ejemplo cómo se ha manejado en el gobierno central, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Transporte, ¿no? Bueno, a la fecha ya eso ha cambiado, era mucho más simplificado, más moderno. En ese momento era, dependiendo de la tecnología que había en ese momento, se manejaba así. Pero como les menciono, a partir de 2023 es de carácter obligatorio que los gobiernos locales y regionales implementen esto. El artículo 37, ya, el contenido del texto único de procedimientos administrativos, o sea, contenido del TUPA. Todas las entidades elaboran y aprueban y gestionan la aprobación, según sea el caso, ¿no?, de su TUPA. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante procedimiento de cualquier órgano de la entidad. O sea, son todos aquellos procedimientos que van a hacer atención a los ciudadanos, ¿no? Tiene que tener una descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos, o sea, no tiene que ser ambiguo, sino, por ejemplo, para la ley marco de funcionamiento, primero tienes que presentar todos tus formatos de solicitud acá, y en ese formato tienes que cumplir con la zonificación si es que quieres el tipo de giro. O sea, las cosas son claras, ¿no? El TUPA tiene que señalar la calificación de cada procedimiento, si es de evaluación automática, si es de evaluación previa, si es de evaluación previa, si es de silencio positivo o silencio negativo, ¿no? Eso es lo que establece, ¿no?, esa calificación de cada procedimiento.
En caso bueno, ya lo mencioné, sí, como siempre, en supuestos en que procede, también hay que señalar si se paga una tasa en aquellos que se paga una tasa. Todo eso tiene que contener el TUPA, pues, ¿no? Los procedimientos, la descripción clara de los requisitos, la calificación del procedimiento y su tasa, el pago de derecho de tramitación si corresponde. También tiene que establecerse las vías de recepción adecuadas, o sea, también se señala dónde se va a presentar, si mesa de partes, vía virtual, o sea, todo. Así como mencioné anteriormente que era la manera virtual, mesa de partes o vía telefónica, todo eso tiene que señalarse. También tiene que señalarse en ese TUPA cuáles son las autoridades competentes para resolver en cada instancia, ¿no? En las reconsideraciones, apelaciones, etc. Y también un único formulario que se va a utilizar para la tramitación, ¿no? O sea, los formularios estandarizados. Normalmente también acompañado al TUPA que se publica, tiene que estar incorporados las sedes donde se van a atender, los horarios, los medios de pago, los datos de contacto, algunas notas importantes para el ciudadano, etcétera, ¿no? Ahora, a nivel de gobierno central, como dicen acá, mejor dicho, la PCM, mediante la decisión de Secretaría de Gestión Pública, aprueba el formato único del procedimiento administrativo. O sea, la forma de presentación de este TUPA lo aprueba la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? El mismo que ya está establecido, ¿no? Ahora, el TUPA también incluye la realización de servicios prestados en exclusividad, ¿no? Entendido como las prestaciones de las entidades que se encuentran facultadas a brindar de forma exclusiva ese servicio, ¿no? No pudiendo ser realizado por otra entidad. Por eso se llama texto único de procedimientos administrativos. Y servicios exclusivos, o sea, que solamente son brindados por esa entidad. Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, se trabaja a través del TUSNA. Y ahí no se necesita una ordenanza, no se aprueba como asunción del titular. El artículo 38 define la aprobación y difusión del texto del TUPA, ¿no? O sea, el TUPA es aprobado por el Decreto Supremo del Sector por ordenanza regional o por ordenanza municipal o por decisión del titular del organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La norma que aprueba el TUPA siempre tiene que publicarse en el peruano, pues, de manera obligatoria, que es el diario oficial. El TUPA y la disposición legal de aprobación o modificación se publica obligatoriamente también en el portal institucional de la entidad y también en el peruano, ¿no? Y adicionalmente se difunde a través de la plataforma digital única de la Dirección Ciudadana. Ahora, sin perjuicio a todo lo que se publica de manera virtual en el peruano, en la plataforma digital única de atención, el TUPA debe ser publicado en lugar visible en las zonas donde se va a realizar dichos trámites y que señala el TUPA, pues, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma de atención de la entidad, etcétera, tiene que publicarse de manera visible todo. Una vez que se ha aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos se puede hacer mediante resolución del titular. Lo que mencioné anteriormente, si es un tema de simplificación, eliminar requisitos, eliminar un procedimiento, se puede hacer en el caso de municipios, con el decreto de alcaldía, de gobiernos regionales, con decreto regional, a través del ministerio, con resolución del titular, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que señala el artículo 38, ¿no? Ahora, para poder elaborar el TUPA se debe evitar la duplicidad de procedimientos, ¿no? O sea, por eso es importante la calidad regulatoria. Mira, el TUPA puedes actualizarlo las veces que tú la creas necesaria. No es que la puedes hacer anualmente, cada 6 meses, como parte del análisis de como calidad regulatoria, porque ten en cuenta que diariamente se emiten normas y hay que ver si esas normas afectan en algo algún procedimiento administrativo establecido en tu TUPA. O sea, tú puedes modificarlo las veces que quieras, ¿no? Ahora, por un tema de simplificación, te conviene modificarlo, no sé, si tú planificas en tu plan operativo informático o plan institucional, has establecido sistematizar
tu procedimiento TUPA de 6 procedimientos, tú lo modificas a veces que queda conveniente, pues, ¿no? O sea, si es una modificación, ahora, si quieres incorporar procedimientos, igual también lo puedes hacer en cualquier momento. La única diferencia es que se tiene que ser ratificado por Lima, si es un municipio, no, por la provincial, perdón, si es un municipio, tiene que ser ratificado por la municipalidad provincial, ¿no? Ahora, si es un gobierno central, tiene que ser ratificado por la Secretaría de Gestión Pública. Pero si es para simplificar, para reducir requisitos, no necesitas esa aprobación, lo puedes hacer de manera rápida, ¿no? Pero no hay un plazo para modificar el TUPA, tú puedes establecerlo modificarlo en cualquier momento. Por ejemplo, mira, acá, mira lo que te dicen acá en el 38.7. En el caso que por ley, decreto legislativo y demás normas de alcance general se establezcan o se modifiquen los requisitos, plazos, silencios, a procedimientos administrativos, las entidades de la administración pública están obligadas a realizar las modificaciones correspondientes a sus respectivos textos únicos de procedimiento administrativo en un plazo máximo de 60 días, con todo a partir de la entrada de vigencia de la norma que establece o modificar esos requisitos. Por ejemplo, ¿no? Esto sería una adecuación normativa. Tú ya no necesitas remitirla al SAT. O mejor dicho, si eres Municipalidad de Lima, Municipalidad Metropolitana, y necesitas remitirlo a la Municipalidad Metropolitana. ¿Por qué? Porque es una adecuación normativa. Lo puedes hacer con decreto de alcaldía o resolución de alcaldía, como quieras. Porque es por una norma que establece ciertos requisitos, ¿no? El no actualizarlo, porque ahí inclusive te da un plazo de 60 días para que lo hagas. A todo aquello que sea adecuación normativa, por ejemplo, el tema del procedimiento único, que es entre el Centro de Funcionamiento y la CICSE, que algunas entidades, municipalidades lo manejan de diferentes áreas, eso establece una adecuación normativa. Eso lo modificas en tu TUPA y no necesitas una aprobación mayor. Ahora, incurre en responsabilidad administrativa del funcionario que solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA. Que aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a la disposición del artículo 44.5, o sea, aquellos que no están aprobados en el TUPA. Que aplique tasas que no han sido ratificadas por la municipalidad provincial. Este es otro tema. No pueden aplicar tasas porque se les ocurre, sino que en el tema de tasas tienen que ser aprobadas o ratificadas por la municipalidad provincial, si es que se refiere a una municipalidad. Por ejemplo, si por el tema de que mencionaba, el licencia de funcionamiento, el valor de la tasa no aumenta, dice, ni disminuye, se mantiene intacto. Por eso le decía, basta cuando es una adecuación normativa, supuestamente el valor se mantiene, solamente se modifican los requisitos, el trámite de procedimiento. Ahora, tú puedes modificar tu TUPA en cualquier momento que creas conveniente como parte de la mejora, del mejoramiento de la atención que brindes hacia el ciudadano. No hay un plazo, no hay un plazo establecido que lo vas a hacer anualmente, o cada 2 años, o cada 3 años, ¿no? Si el TUPA que tienes aprobado te permite atender con celeridad y proteger los intereses del ciudadano, lo mantienes. Si ves que no te garantiza eso y que es más te genera un gasto, entonces lo modificas y lo presentas ante la entidad competente para que lo ratifique. Ahora, asimismo, incurre en responsabilidad administrativa del alcalde y gerente municipal, o quienes sean a su vez cuando transcurrido el plazo de 5 días luego de recibir la solicitud de ratificación de la municipalidad, no haya cumplido con atender la solicitud de ratificación de las tasas por derecho de tramitación a la tarifa del artículo 40, ¿no? Salvo las tasas por arbitrios, que en cuyo caso se establece 60 días, ¿no? O sea, esa es una, y acá está señalado bien claro que quiénes son los responsables. Las responsabilidades la directamente el alcalde y el gerente municipal, en el caso de las municipalidades, ¿no? Ahora, la Contraloría General de la República, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, verifica el cumplimiento de los plazos señalados. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces por algo tan simple, uno cae en sanción administrativa, ¿no? O disciplinaria, dependiendo de la gravedad. Eso ya lo determina la OSI, el órgano, o mejor dicho, la Contraloría, a través de sus órganos de control, el tipo de responsabilidad.
Ahora, ¿cuáles son las consideraciones para estructurar el procedimiento? O sea, acá menciona que solamente se han incluido como requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y beneficios, ¿no? Para tal efecto, la entidad debe considerar lo siguiente, ¿no? La documentación que conforme a esta ley puede solicitarse, ¿no? Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento y la capacidad real de la entidad para procesar dicha información. Por eso es importante el análisis de calidad regulatoria. A ver, el ROF lo puedes modificar igual a veces que sea necesario. El MOF ya no está vigente, ya no se puede modificar un MOF. O sea, el MOF ya es un documento que desde el año 2014 ya no se puede actualizar. No, básicamente allí tú lo que tienes que hacer es tu manual de perfil de puestos, que es lo que se reemplaza. Ahora, después que salió la norma de idoneidad y su reglamento, te señalan que tú tienes que verificar las funciones del perfil del funcionario, de la persona, en tu manual de perfil de puestos, si es que lo tuvieras, o en tu manual de clasificado de cargos. Pero es el único documento que tú puedes actualizar, a veces que lo creas necesario, producto de una modificación o mejora, es el manual de clasificado de cargos. Bueno, el MOF, quítalo de tu documento de gestión, eso ya no se encuentra en vigencia. El MOF ya no se considera desde el año 2014. El ROF sí, lo puedes modificar a veces que tú creas necesario a fin de facilitar una mejor atención de servicio, una mejor administración interna, una mejor organización, ¿no? Dependiendo que no sea un cambio estructural fuerte, pues no. Si es una adecuación normativa, lo apruebas tu modificación internamente. Si es algo que tú quieres mejorar la estructura, tú sabes que tienes que mandarlo a la Secretaría de Gestión Pública para que te lo valide, ¿no? Pero sí, lo puedes modificar las veces que tú creas necesario, ¿no? Ahora, documentación prohibida solicitar. Bueno, para el inicio de persecución o conclusión de cualquier procedimiento especial o procedimientos de extracción del TUPA, las entidades quedan prohibidas de solicitar lo siguiente: aquella que la entidad solicitante genere o posee como producto del ejercicio de sus funciones públicas conferidas por la ley, o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o por haber sido fiscalizado por ellas durante 5 años. O sea, el administrado puede presentar una solicitud a una entidad y la entidad no le puede pedir documentos que esa misma entidad te ha generado, ¿no? Durante los 5 años anteriores. No, o sea, no te pueden rechazar el documento. Si sabes que acá falta, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que se van a solicitar su tarjeta única de circulación de transporte. Va a presentar los requisitos y en la recepción, en esa parte, le dicen: señor, no podemos aceptar su documento porque alcance la copia de su anterior tarjeta única de circulación. Eso no puede ocurrir porque ese documento ha sido generado por la entidad. En tal caso, tiene que recibirlo. O sea, esa es una documentación prohibida de exigir, ¿no? Otra documentación prohibida que señala este numeral 40.1.1 es por ejemplo, ¿no? En el tema de licencia de funcionamiento, si uno está pidiendo, o mejor, uno quiere presentar una renovación de licencia, obviamente no le puede pedir la copia de la licencia anterior, etcétera, porque eso es un documento generado por la entidad, ¿no? Salvo que sea de hace 10 años, ¿no? Pero acá dice hasta los 5 años anteriores, inmediatos, ¿no? Ahora, tampoco le puede, acá también el numeral 40.1 dice: aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la propia entidad recabada directamente. Exacto. O sea, si uno presenta su trámite y falta algún documento que no está señalado en los requisitos y que en vez de parte se dicen: señor, falta usted acá, por ejemplo, el documento emitido por RENIEC. La entidad es la que tiene la obligación de hacer ese trámite ante la otra entidad, por un tema de interoperabilidad que existe
entre entidades públicas del Estado. O sea, no lo pueden rechazar y decirle, señor, vaya usted y pida a la, ¿cómo se llama? Pida a la otra entidad. No, recibe y la misma entidad gestiona ese documento ante la otra entidad. Otro documentación prohibida solicitar es presentación de 2 o más ejemplares de un mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados. Esto generalmente nunca ocurre en los procedimientos administrativos topados. Fotografías personales, salvo para obtener documentos de identidad, pasaportes o licencias de índole personal, que es diferente, por razón de seguridad nacional o seguridad ciudadana. Los administrados someterán ellos mismos las fotografías solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que las produce. No te pueden pedir fotografías si es que no sea estrictamente necesario para la emisión de tu DNI o tu pasaporte o tu licencia. Documentos de identidad personal distintos al documento del DNI, por ejemplo, ¿no? Obviamente que te dice presentar, no pueden solicitar, no pueden pedirte que presentes otro documento que no sea tu documento de identidad personal. Tampoco sellos de la propia entidad, porque obviamente esas tiene la propia entidad, ¿no? Documentos o copias nuevas que sean presentadas, no pues, sean presentadas por otras, no obstante haber sido producidos por la misma finalidad. O sea, no te pueden pedir copias nuevas de algún documento que ya existe como parte de tu trámite. Por ejemplo, ¿no? Si te piden un certificado para poder solicitar tu licencia, así no pueden pedirte un certificado, un documento nuevo, una copia nueva de lo mismo, si ya la tienes. No te pueden pedir, si tú ya la presentaste, después no te pueden llamar y decir, presenta nuevamente este documento, salvo que sea ilegible, pues, ¿no? Sabe que lo que usted ha presentado es ilegible, presenta uno nuevo, ¿no? Es diferente. Tampoco te pueden presentar, acá te dice, constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrador solo queda obligado a informar en su escrito el día de pago y el número de constancia de pago correspondió a la administración, la verificación inmediata. Exacto. ¿No? Aquella que de conformidad con la normativa aplicable se acreditó o debió acreditarse en una fase anterior o para obtener la combinación del trámite anterior que está satisfecho. No, eso tampoco pueden solicitarse. Bueno, en realidad eso no es relevante, o sea, el nombre del año. Bueno, si tú quieres incorporarlo en tus documentos, lo incorporas en su encabezado. Si no, tampoco te obligan, no hay ninguna norma que te obligue que coloques el año. Pues. Internamente puedes colocar tu memo, no puedes colocar el año, salvo que sea algún documento oficial, pero mientras no salga publicado el nombre del año, o sea, no, ¿cómo lo vas a colocar? Lo dejas en blanco nada más. Toda aquella información o documentación que se administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto a los usuarios administrados que están obligados a suministrar. O sea, en pocas palabras, toda documentación que el Estado ha generado en virtud del administrado está prohibida solicitar. Porque si en caso no generado por esa entidad tiene la obligación de solicitarlo a la entidad competente. ¿No? Ahora, las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del administrado para presentar espontáneamente la documentación mencionada de considerarlo conveniente. O sea, el administrado, si quiere complementar algún tipo de información o quiere facilitar, es libre de ir del mismo tramitar y presentarlo, ¿no? Por ejemplo, si falta un documento que la misma entidad puede tramitar, tiene la obligación de tramitarlo como ente del Estado, pero si el administrado él lo considera de manera más rápida que la entidad, puede de manera espontánea o de manera libre presentarlo, ¿no? A fin de facilitar el trámite de su solicitud presentada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá en este tema de presentación de documentos sucedáneos de los originales, ¿no?
Acá, por ejemplo, puede ser las copias simples en reemplazo de documentos originales o copias legales notoriamente de tales documentos, compañías de presión fuera del administrador acerca de su autenticidad. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros no tenemos un documento original, pero si tenemos una copia federateada de ese documento original, lo podemos presentar acompañando una declaración jurada, ¿no? Señalando que su autenticidad y por algo se encuentra federateada, ¿no? O certificada, ¿no? Ahora, también puedes presentar copias simples, como dice ahí, también acompañando su declaración jurada, ¿no? Así estén o no certificadas por un notario, por la entidad, etc. Eso también por un principio de veracidad. Traducciones simples con la indicación y suscripción de oficio de traductor. Eso también se puede presentar. O sea, es lo que la facilidad de la norma al administrador, ¿no? También me puedes presentar copias simples. No necesariamente tengo que presentar de manera legalizada. Siempre y cuando con la declaración fuera 5. Si por OV se identifica que ese documento es falso, la declaración ¿cómo se dice? Asume las consecuencias de ese documento porque ya firmó una declaración jurada diciendo que era auténtico, ¿no? Las expresiones escritas de la ministra contienen declaraciones temporadas mientras las cuales afirman su situación o estado favorable, ¿no? Así como la existencia, veracidad y exigencia de reemplazo, lo que me había mencionado anteriormente, ¿no? Instrumentos privados, boletas, notariales o copias siempre de escrituras públicas en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza. Eso es exacto también, eso también es válido. Constancias originales suscritas por profesionales independientes y bien identificados en el plazo de certificaciones oficiales. Eso también, por ejemplo, si uno quiere, esto básicamente es, por ejemplo, cuando uno quiere presentar, no contiene su certificado de trabajo o un contrato de un servicio realizado, pero sí puede presentar documentos que complementen eso, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El contrato firmado con un ingeniero para un el diseño de planos, etcétera, ¿no? Ahora, copia fototécnica de formatos oficiales, una reproducción particular de ellos, elaborada por el administrador, respetando enteramente la estructura de definición de la autoridad. Eso también se puede presentar. Ahora, como antes había mencionado, todos estos documentos se presentan en amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la elección obligatoria de acción de fiscalización posterior por parte de las entidades. O sea, si bien, por eso decía, si bien es cierto, por el tema de presunción de la veracidad se presentan estos documentos, la entidad hace la verificación de la veracidad de esa documentación, porque el ciudadano ha firmado una declaración jurada. Ahora, si esa documentación se verifica que es falso, el administrado va a recibir las sanciones correspondientes dependiendo del tipo de gravedad que tenga esa documentación presentada, ¿no? Validez de los actos administrativos de otras entidades y suspensión del procedimiento. O sea, salvo norma especial en la tramitación de procedimientos administrativos, las entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para el cumplimiento de los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo. Exacto. O sea cuando uno realiza un trámite ante una entidad y uno de los requisitos se presenta documentos de otra entidad, no lo pueden cuestionar la validez. O sea, ¿cómo puede la ministra decirlo? Ese documento a mí no me garantiza que sea verdadero. Pero tú como entidad del Estado, haz la consulta a la entidad del Estado. La ministra no tiene la obligación de demostrar que ese documento es válido, porque fue sido emitido por otra entidad. Y entre entidades tienen que, por un tema de interoperabilidad, intercambian información y validan información. Eso es claro. O sea, nadie puede rechazar que ese documento emitido por otra entidad sea falso o demostrar que es verdadero o que firme una declaración jurada diciendo que es verdadero. No. La entidad lo recibe y lo considera válido porque se emitió por otra entidad del Estado. Y si quiere verificarlo, lo hace la verificación con la entidad misma. Suficiente, no pueden, ¿cómo se llama? Rechazarlo. Tampoco pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de las excepciones o información por de otra entidad. Exacto. Tampoco pueden decir, ¿sabes qué? Pues suspender porque no sabemos si ese documento es válido o no. O porque esperamos tal información o no. Esa es obligación de la entidad verificarlo.
El presunción de veracidad. Todas las declaraciones juradas, los documentos sociales presentados, la información incluida en los escritos y formularios que presentan sometidos para la realización de cualquier procedimiento administrativo, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, o sea, por el administrado, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para la oficina administrativa, salvo se prevé lo contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrador puede acreditar su legitimidad, su debida diligencia y realizar previamente a su presentación, si es que lo crea conveniente. Ese es el tema del principio de veracidad. Ahora, son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. O sea, por eso es el tema de validez. O sea, no pueden rechazar o suspender algún trámite cuyo documento ha sido emitido por una anterior, por un órgano público, ¿no? Por eso dice, la copia de cualquier documento público goza de la misma validez y eficacia que estos. Siempre que exista constancia de que es auténtico. Por eso la entidad es la que tiene la obligación de verificar si es auténtico, no el administrador de demostrar que es auténtico. Ahora, la copia de documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de la actividad en la entidad que lo autentica. No. El derecho de tramitación. Procede, o sea, para todos los procedimientos procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos cuando su tramitación implique que para la entidad la prestación de servicio específico individualizable para el administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar, ¿no? O sea, todo procedimiento va a llevar un costo, un gasto, y ese gasto justamente tiene que ser incorporado en el derecho de tramitación, salvo en aquellos que por ley son de carácter gratuito, ¿no? Y esa estructura de costo es la que va a ser ratificado a través de, dependiendo del tipo de gobierno, si es municipalidad, a través de la provincial, ¿no? A fin de que no, sus costos no sean elevados, ¿no? Por eso existe todo un tema de lineamientos de elaboración del TUPA, ¿no? Ahora, los derechos de tramitación son condiciones para la procedencia de este cobro, o sea, básicamente tiene que estar sustentado, ¿no? No por ser establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, eso tampoco, eso no va. No pueden dividirse los procedimientos ni establecer cobros por etapas, exacto, es una sola tasa. Y acá nuevamente, pues como me había mencionado, mediante decreto supremo refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros, se precisan los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos que brinda la administración. Ya existe desde el año 2012 ese decreto que aprobó cuáles son la metodología para la determinación de costos de los procedimientos, ¿no? Ese costeo ABC. Los límites del derecho de tramitación. El monto del derecho de tramitación es determinado en función del importe del costo que su ejecución genera por la entidad. Exacto. O sea, la tasa está, básicamente el costo que se realiza la entidad para poder eh, emitir un acto resolutivo, o sea, para poder atender el procedimiento. Eso es lo que señala el artículo 45, ¿no? Para que el costo sea superior a una UIT, se requiere que sea Ministerio de Economía. Es muy difícil que un procedimiento administrativo supere una UIT, ¿no? Ahora, las entidades no pueden establecer códigos diferenciados para dar preferencia a otra que sea una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo. Exacto. No pueden establecer diferentes pagos. La cancelación de los derechos de tramitación. La forma de cancelación de los derechos de tramitación está establecida en el TUPA, debiendo tener que el pago a favor de la entidad parcializado, o sea, debe estar establecido en el TUPA, es decir, el monto del derecho de tramitación y dónde se realiza el pago, ¿no? Ahora, solo se procede al reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza. Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitadas por el administrador dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado el procedimiento administrativo y es de cargo del administrador que haya solicitado la actuación de todos los administrados. O sea, básicamente ese monto está básicamente sustenta las actuaciones específicas solicitadas por el administrador. O sea,
es el gasto de lo que lleva ese procedimiento. Bueno, también hay entidades que no cuentan los procesos administrativos vigentes, ¿no? Cuando la entidad no cumple con publicar su TUPA o lo publique omitiendo procedimientos administrativos sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen, ¿no? Respecto a los procedimientos administrativos que corresponden ser aprobados automáticamente o se encuentren sujetos a silencio positivo, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa para la actividad profesional, social, económica, sin ser pasible de sanciones por el libre desarrollo de esas actividades. Para la suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir del siguiente de la aplicación del TUPA, ¿no? O sea, lo que es lo que dice. O sea, si en su TUPA no incluyó ese procedimiento, los administrados quedan libres de iniciar ese procedimiento, ¿no? ante la entidad. Pero lo cual no quiere decir que sean pasibles de sanciones por no tener dicha autorización, ¿no? Ahí es responsabilidad netamente de la entidad. Pero ellos por iniciar, ellos no pueden justificar que pues, no hay ningún procedimiento de la municipalidad establecido, yo pueda ejercer esa actividad económica, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones de aprobar y publicar el TUPA son las siguientes, ¿no? Para la entidad, la suspensión de su facultad de exigir al administrador la tramitación del procedimiento administrativo, la presentación de requisitos o el pago de derechos. O sea, si no publica y no tiene aprobado, no puede cobrarle al administrado por ese derecho. Ni siquiera tramitar ese procedimiento. Para los funcionarios responsables de la aplicación de las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias efectivas constituyen una falta disciplinaria grave. O sea, ya lo determina como falta grave. El artículo 49 habla sobre la tercerización de las actividades, ¿no? En la cual a veces algunos procedimientos se tercerizan. O sea, todas las entidades vinculadas a las funciones de fiscalización, a procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad distintas a la investigación administrativa o cualquier resolución pueden tercerizarse, salvo disposición distinta de la ley, ¿no? Mediante decreto supremo, etcétera. Por ejemplo, ¿no? El tema de la fiscalización. Algunas entidades municipales, a fin de simplificar su tema de cobros, por ejemplo, en el tema de rentas, a veces contratan un tercero para que hagan el cobro de la cartera pesada, o la fiscalización. Y eso es normal, está avalado por el artículo 99-A, de actividades, ¿no? Entonces, eso es lo que señala. Lo que no se puede tercerizar, por ejemplo, la emisión de licencias. Eso no se puede emitir porque quien firma el acto resolutivo es el funcionario de la entidad. Eso no se puede tercerizar. ¿Cuáles son los derechos de los administrados? Los administrados tienen los siguientes derechos, pues, ¿no? La precedencia en la atención del servicio público requerido, ¿no? O sea, tiene que haber guardando el riguroso orden de ingresos, ¿no? O sea, por ejemplo, al momento de hacer la plataforma, no es que te prohíben el ingreso, sino tiene que haber una zona de ingreso, una zona de salida, etcétera, ¿no? Como parte de la organización de tu plataforma de atención. Se trata con respeto y condición por el personal de las entidades. Eso también, justamente hay todos unos lineamientos en la norma de atención al ciudadano, ¿no? Desde el año 2012 aprobada. Acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en sus expedientes. Eso también es un derecho del administrado, ¿no? No se le puede decir usted está prohibido y se retire. O negarle la información. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades de Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines y competencias. Exacto, eso también es un derecho del administrado. Así informado en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance, etc. Eso también es un derecho del administrado, ser informado. Participar responsable próximamente en la prestación y control de los servicios públicos, obviamente, ¿no? O sea, si un administrado ve que no se cumplen con el debido procedimiento, tienen la obligación de señalar y denunciar a través de los canales correspondientes. Ahora, a través de las
oficinas de integridad que tienen que estar implementadas a partir de 2023 sobre esos servicios que se están prestando de manera irregular. Otro derecho es el cumplimiento de los plazos determinados por cada servicio. O sea, no pueden exceder el plazo determinado para en tal caso, si eso ocurre, tiene que presentar su queja o denuncia ante la Oficina de Integridad, que es obligatoriamente, es de manera obligatoria implementada por los gobiernos locales y regionales a partir de 2023. Ser asistido por las entidades por cumplir sus obligaciones también es una obligación, un derecho del administrado. Conocer la identidad de las autoridades y personal del servicio de la entidad también, a conocer cuáles son sus funcionarios, etc. Es una obligación, es un derecho del administrado. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo de la forma menos gravosa, exacto, eso también. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis críticas oportunas, decisiones y actuaciones de las entidades, exacto, también es un derecho de los administrados. Al no presentar documentos prohibidos de solicitar por las entidades, ¿no? Exactamente, a emplear los sucedáneos documentales, o sea, documentos que reemplacen algunos documentos que se solicitan, y no pagar tasas diferentes a las debidas. Es un derecho de los administrados. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos similares, se tienen automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original. Exacto. ¿No? A exigir la responsabilidad de las entidades de prestar su servicio cuando así corresponda. Es un derecho también, ¿no? Exigir responsabilidad por parte de los personal. Y los demás derechos reconocidos por la Constitución. Esos son los derechos de los administrados. Para los deberes generales de los administrados, también por cada procedimiento, abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes. Exacto. O sea, no puede pretender que algo que es que no es verdadero solamente por la aplicación de la presunción de veracidad no se ha confirmado por la entidad, cuando es una obligación de la entidad realizar la fiscalización posterior de esa documentación. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. Exacto, es un deber, tiene que brindar todas las facilidades para que cualquier hecho se esclarezca. Proporcionar a la autoridad jurídica información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. Eso también es un deber del administrado. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad la autenticidad de sus documentos. Exacto. O sea, obviamente el administrador tiene que verificar que esa documentación que presenta es verdadera para que cualquier presión de veracidad lo presente. Deberes de las autoridades de los procedimientos, y son los deberes de los que participan en dicho procedimiento por parte de la entidad. Actuar el debido ámbito de competencia y conforme a los fines para los que fueron conferidas sus atribuciones. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el título preliminar de la ley. Encauzar de oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error o omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que corresponda a ellos. Abstenerse de exigir a los administradores el cumplimiento de requisitos de la realización de trámites, el suministro de información o realizar de pagos no previstos legalmente. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil para facilitar a los administradores el ejercicio oportuno de actos procedimentales a su cargo. Esos son los deberes de las autoridades en los procedimientos. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas a aquellos procedimientos de aprobación automática. Eso es diferente. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación de sus trámites. Esto es importante, ¿no? Procurando la simplificación de sus trámites sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto de los derechos. Procurar la simplificación de sus trámites sin más formalidades, o sea, hacerlo simple, el principio de simplicidad. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda al fin del público al cual se dirigen, preservando sonoramente los derechos administrados. Los demás permisos en la presente ley o derivados para proteger y conservar el bien de la asistencia de los derechos de los administrados, ¿no? El tema de habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para atención cómoda y ordenada del público. O sea, tiene que establecer una plataforma con un sistema de circulación de entrada y salida, con espacios para consulta de expedientes cuando lo requieran los administrados, pero donde se van a brindar los servicios documentales básicamente, ¿no? De copia, lectura, etcétera.
La atención para personas, adultos mayores, atenciones de ventanillas preferenciales, etcétera, ¿no? Rampas para personas con discapacidad, todo eso es un deber de la autoridad implementarlo, ¿no? Colaboración entre entidades. Este tema es, básicamente, es importante por el tema de interoperabilidad, ¿no? Las relaciones entre entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia asignada por ley, ¿no? La atención al criterio de colaboración de las entidades deben respetar el ejercicio de competencia de otras entidades sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales, proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su naturaleza política o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida en la Constitución o la ley. Para lo cual se propondrá la interconexión de equipos, ¿no? O procesamiento electrónico de información. En este caso es el tema de interoperabilidad que existe, ¿no? Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa de otras entidades que puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones. Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder cuando les sean solicitadas para el mejor cumplimiento de sus deberes. Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por las entidades públicas. En los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo, el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiere colaboración de otra. Exactamente. Ahí se aplica recién la suspensión del procedimiento, ¿no? El plazo de suspensión no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 103 de la presente ley. Exacto. Cuando una entidad solicite la colaboración de otra entidad, deberá notificar al administrador entre los 3 días siguientes. Los 3 días siguientes de requerir la información. Es cierto, ¿no? O sea, si yo, como parte de la atención del procedimiento administrativo, requiero información de otra entidad, le informa al administrador que voy a requerir información de otra entidad y si es necesario aplico la suspensión del procedimiento para que no se vea afectado el plazo tanto para la administrador como para la entidad. Los medios de colaboración institucional. Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración institucional mediante conferencias, convenios, etcétera, ¿no? Las conferencias de entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática administrativa reunirse para intercambiar mecanismos de solución, ¿no? Los convenios de colaboración de las entidades a través de sus representantes se celebran dentro de los acuerdos, la naturaleza obligatoria de las partes, del intercambio de información, ¿no? Por ejemplo, en el tema de interoperabilidad, o sea, la RENIEC facilita cierta información a las diferentes entidades a través de convenios para que puedan facilitar el reconocimiento. Por ejemplo, un administrador presenta su DNI, entonces con el número de DNI, la entidad que recibe, que está bajo el trámite, verifica a través de la plataforma de interoperabilidad que esa información es correcta en la RENIEC. Y eso solo se celebra a través de convenios, ¿no?, entre la entidad y la RENIEC. José Luis Casanero. Me espero un ratito. Sí. Ahora, la procedencia. No, que pase. Carlos, que pase, me espero. Que pase a la recepción. La procedencia de la ejecución de colaboración entre entidades, ¿no? La procedencia de colaboración solicitada es regulada conforme a las normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento regido por las normas propias de la autoridad solicitada, ¿no? ¿Eso de acá? Esa es la ejecución de colaboración entre entidades, ¿no? La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente para la legalidad de lo solicitado, ¿no? Costas de la colaboración. La solicitud de colaboración no genera el pago de tasas, derechos administrativos de cualquier otro concepto que implique para alguno, ¿no? A petición de la autoridad solicitante, la otra entidad tendrá que pagar gastos efectivos realizados. Bueno, básicamente, estas costas por colaboración generalmente son costos mínimos, ¿no? Por un tema de interoperabilidad, generalmente no hay costos. Documento de definición y concepto. Documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administradores ante las entidades. Básicamente es el concepto del TUPA, ¿no? El TUPA es un documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administradores ante las entidades para satisfacer o ejercer su interés o derecho, ¿no? El TUPA es un documento de gestión. ¿Qué son servicios prestados en exclusividad? Son prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a brindar de forma exclusiva, solo puedan ser prestados por la entidad pública, no por otra ni por un privado.
Exactamente, son solamente la exclusividad de esa entidad. El formato del modelo para el texto único de procedimientos TUPA es este que se presenta, ¿no? Es el modelo, ¿cómo se llama? El modelo tipo. Así se publica, todas las entidades del Estado lo publican de esa manera, donde figura el número de orden, la denominación del procedimiento, los requisitos, tanto los formularios que se van a presentar, el derecho de tramitación, el porcentaje de OIT y el valor en soles, la calificación es automática, evaluación previa, si es positivo o negativo, plazo para resolver, inicio del procedimiento, autoridad competente para resolver y las instancias del recurso, de resolución de recursos, ¿no? ¿Qué es un procedimiento administrativo estandarizado? Bueno, acá básicamente es lo que dice. Es un procedimiento uniforme y simplificado cuya aplicación resulta común a todas las entidades públicas a su cargo del trámite, ¿no? Buscan eliminar exigencias innecesarias y contrarias al marco normativo vigente. Los procedimientos administrativos estandarizados se aprueban mediante el Supremo, el cual puede asegurar que los procedimientos sean comunes en las entidades a cargo del mismo trámite, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que señala básicamente este tema de procedimientos estandarizados? O sea, ya se encuentra, por ejemplo, este es un procedimiento estandarizado, el nuevo formato TUPA que es ¿no? Y las tablas ARMES estandarizadas. Las tablas ARMES son las tablas por las cuales se establecen los costos de los procedimientos administrativos que ya se encuentran estandarizados. En este caso, por ejemplo, la licencia de funcionamiento. Las entidades públicas están obligadas a autorizar el texto único procedimiento administrativo conforme a los trámites estandarizados. O sea, a partir de 2023, las municipalidades tienen esa obligación de ya implementar sus procedimientos administrativos estandarizados, como por ejemplo la licencia de funcionamiento. ¿Cuáles son los beneficios de los trámites estandarizados? Para el ciudadano y las empresas, mayor predictibilidad y certeza jurídica de la atención a su trámite. O sea, los requisitos serán los mismos para todas las entidades públicas, exactamente. Se evita requisitos y costos innecesarios, exacto. Trámites más eficientes que permitan la generación de negocios o emprendimientos. Exacto. Por ejemplo, para el tema de las entidades públicas no tienen que diseñar procesos, no tienen que diseñar el proceso TUPA modelo porque ya está estandarizado. Agiliza la actualización y la aplicación del TUPA y se reduce la discrecionalidad para las tasas. O sea, esos son los beneficios de los trámites estandarizados que ya están establecidos por el Estado, solamente hay que implementarlos. ¿Qué debo hacer para actualizar el TUPA con los trámites estandarizados? Las entidades públicas se encuentran obligadas a elaborar, modificar o actualizar el TUPA a través de la plataforma única de trámites SUT, que es el Sistema Único de Trámites, que se encuentra disponible el nuevo formato TUPA y la tabla estandarizada para que las entidades incorporen de manera inmediata el procedimiento administrativo estandarizado en el TUPA. Para iniciar la actualización a través del SUT deberá contar con usuario y contraseña. Si aún no en cuenta, debe remitir el correo electrónico y a través del sut@pcm.gov, indicando los datos de la persona, del responsable, se envía los datos. Pero, como les digo anteriormente, ya existen procedimientos estandarizados. Entonces, las entidades ya deben empezar a implementar estos procedimientos estandarizados a través del SUT. El TUSNE. El TUSNE es el texto único de servicios no exclusivos en un documento complementario al TUPA, que regula los servicios con costo y plazos que la entidad pública va a brindar. Por ejemplo, ¿qué cosa debe estar incorporarse en el TUSNE? Por ejemplo, procedimientos como la elaboración de planos, alquiler de campo deportivo, alquiler de salón de eventos, son procedimientos que se encuentran en cualquier que lo puede brindar también un privado, ¿no? Por eso se llama texto único servicio no exclusivo y se aprueban con resolución del titular del pliego. No, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches. Sí. Sí, yo había levantado la mano. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. Lo que quería era más que preguntar, hacer un breve comentario, no sé si está Sí. en línea eso. Me parece que usted está tratando más que todo la ley 2744, ¿no? La ley Así de... es, ese es el tema de hoy, así es. Sí. Ya, lo que más o menos tengo entendido que esa ley, mejor dicho, se basa en lo que es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, Exacto. el derecho administrativo es un derecho bastante especial, específico, porque
y no es ni amplio. derecho penal ni es derecho civil. Entonces, Así es, así es es. lo que, más que todo, es el nivel de articulación que hay entre el Estado y la sociedad civil organizada, en usuarios, en administrados, ¿no? Que a través de este derecho administrativo, a través de esta ley, se nutren la mayor cantidad de, o mejor dicho, todos los sistemas administrados que tiene el Estado Exacto. y todas las entidades adscritas a ello. Por ejemplo, el OCE, ¿no? Que es el organismo Supervisor de de contratación del Estado. Así es. claro, también se nutre, pero lo acomoda a su propia ley orgánica, a su propia Así normatividad. es. En ese sentido, bueno, ese es A su competencia. claro, sus competencias. Y esta ley creo que es viene de los años 2000, creo que con Toledo, creo que fue el que, 2001 fue 2001, la, ¿no? 2001 exactamente. Sí. En ese sentido, bueno, es una ley macro, ¿no? O marco, mejor dicho, de todas las competencias que existen en las entidades. Y lo que también quería referir un poco a lo que es el TUPA, ahí bueno, en su plantilla que tenía, en su diapositiva, vi que se actualiza hoy en día y a través de un sistema que no sé si es a partir de este año o de otros años, que O sea, es más que de data actualizarlo reciente. es ingresar información, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que ya existen procedimientos estandarizados que ya está aprobado la PCM en su momento, ¿no? Como ujú, el tema de licencia de funcionamiento. Entonces, ujú, lo que les señala a las municipalidades es, si ya existen los procedimientos estandarizados, ujú, impleméntalos. Y te doy la herramienta, que es el SUD, para facilitarte esa estandarización, porque de repente no cuentas con el aplicativo y como ese SUD es un sistema de trámites del año 2012 que te sirve para ujú, estandarizar, ujú. lo utilizas para ingresar dicha información. O sea, no es que vas a utilizar ese sistema, ¿no? Sino te va a facilitar la estandarización del procedimiento en tu entidad. O sea, en otras palabras, lo que se trata es que todo sea homogéneo en todas las entidades del Estado, en todos los gobiernos nacionales y subnacionales, ¿no? Así es, Un poco la idea exacto, y, exacto. y ese es un programa o cada entidad lo tiene, porque usted ahí habla de una contraseña, un usuario, Lo que pasa es que ese sistema lo maneja la PCM, ¿no? ya, A través de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, las entidades, por ejemplo, en el gobierno central, muchos ya han incorporado sus procedimientos al SUD. El SUD es mm, como viene a ser como un registro de los procedimientos administrativos de todo el Estado, ¿no? En ujú, el cambio de los gobiernos locales han sido muy pocos, ¿no? Algunos que en un primer momento empezaron a coordinar, se comunicaban a través de ese correo a la PCM y decían, yo quiero participar quiero estandarizar mis procedimientos, quiero tener acceso al SUD. ujú, Entonces, le dan ese acceso al SUD y comienzan a ingresar los procedimientos que crean conveniente que los tienen estandarizados. Los van ingresando. Ojo que ese ingreso de documentos, de procedimientos no significa que ya yo me voy a regir bajo ese esquema, no. Esa herramienta me va a permitir estandarizar el procedimiento. O sea, comienzo, por ejemplo, a poner 3, 4 procedimientos, ingreso igualito la información. La ventaja es que me va a permitir establecer el costo, o sea, arrojar el costo exacto, ¿no? Entonces, ¿qué me va a conllevar a eso? Que cuando yo quiera ratificar mi TUPA, si es una municipalidad distrital a través de la provincial, yo señale que, miren, yo ya, este procedimiento ya se encuentra, por ejemplo, estandarizado porque lo tengo ingresado en el SUD. Es como ujú, un aval para facilitarte tu aprobación, mejor dicho, ¿no? Para que ujú. o sea, no significa por eso lo dice, ¿no? Eso que va a permitir la aprobación de los procedimientos, que haya más discrecionalidad en el, en el TUPA, Ujú, ¿no? Evitar requisitos y costos innecesarios, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que te da la facilidad de este SUD, ¿no? Y ujú. aparte al Estado le permite decir, miren, ya más entidades han incorporado procedimientos estandarizados en sus TUPA, pues, ¿no? O sea, básicamente es una herramienta que te va a facilitar, no que te va a probar, ¿no? Te va a facilitar.
Entonces, lo que va a hacer el órgano de control, básicamente, es decir, ¿tú cuántos procedimientos tienes estandarizados? Entonces, tú le señalas, miren, yo a través del SUD tengo un procedimiento. No necesariamente tienes que tener todos, ¿no? Porque eso, acuérdate que la implementación es paulatinamente dependiendo de la capacidad que se tenga cada entidad, ¿no? Sea tecnológica, etcétera, y previo análisis de la calidad regulatoria de tus normas, ¿no? Entonces, pero ya con eso, ingresando uno o dos procedimientos, generalmente la mayoría ingresa ley de acceso y transparencia, ¿no? Que es el más sencillo. Entonces, con eso ya ante el órgano de control, tú dices, mira, estoy cumpliendo. Obviamente que la idea es que se incorporen todos, porque al final eso es como indicador de medición de la modernización del Estado y la simplificación de trámites que lleva la PCM, pues, ¿no? Cuanto más entidades estén incorporándose, mayor es el índice de implementación de la política de modernización. Pero ese Entonces, es el tenor del SUD, ese es el tenor del SUD, no es un tema que, no, es básicamente es una herramienta que te va a permitir a ti facilitar y establecer tus procedimientos. entonces, caballero, es la entidad la que tiene que solicitar a la PCM Así es. que le dote de ese instrumento de gestión para poder estandarizar todos aquellos procesos que no se han hecho en su momento. Así es, así es. Es la entidad la que se encarga de solicitarlo. Y Así es, la entidad se encarga de solicitar. le Así es, otorga un usuario, un password. así es, exactamente, ¿no? Y comienzan ahí a utilizar el SUD como la herramienta para establecer estandarizar el procedimiento, pues. Porque allí hay, como ya se ha subido, voy a ver si han subido los mismos procedimientos, entonces ya el mismo sistema ya estandarizado. Entonces, al final, todas las entidades van a tener el mismo procedimiento, ¿no? Obviamente que los costos varían porque dependiendo de cuánto le cuesta el alquiler de un local a alguien, cuánto paga un personal es diferente, pues, ¿no? Pero la tasa básicamente no supera, o sea, va por ahí, pues, ¿no? Pero acuérdate que la tasa debe cubrir el costo, el gasto que realiza la entidad para emitir ese resolutivo final, pues, ¿no? Ahora, en el tema de actualización, tiene que ver mucho en la UIT, ¿no? Que ahora, Sí, exactamente. en estos momentos ha subido, bueno, casi 300 soles, estamos en 4.950 soles. Así es. Obviamente todos los costos y los costes también Así van a es. subir. Por eso se maneja el porcentaje de la OIT. Mm, Entonces tú lo ingresas el porcentaje de la OIT y automáticamente te lo transforma, pues. perfecto. Ok, muy amable, gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy y quedamos para la próxima sesión. Muchas gracias. Perdón, Sí, disculpe, esta dígame. clase es grabada, nos van a entregar esta... Sí, sí, que yo sepa sí, porque creo que ha sido transmitida por Facebook, pero sí, yo todo se lo alcanzo al administrador del aula virtual. Ok, gracias. Ok, hasta luego.